la Unión de Empleados representa, hay una realidad distinta porque nosotros representamos a todo el Poder Judicial de la Nación y Ministerios Públicos de la Nación, que están extendidos en todo el país, no solo en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, pero además representamos a 9 provincias, a los judiciales de 9 provincias de Argentina, de los poderes judiciales de esas provincias, que son Tierra del Fuego, bueno, la justicia municipal acá de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, de Tucumán, de Catamarca, de La Rioja, y de, bueno, ya te lo había dicho, creo, de Tierra del Fuego. Uh-huh. Bueno, en función de eso son realidades particulares porque son zonas distintas con el COVID. La línea general que decimos es que acá hay que proteger la vida, que la justicia debe funcionar sin poner en juego la salud y la vida. En general, la situación de los edificios judiciales en todo el país, a nivel nacional, estamos en emergencia, uh-huh, por la precariedad edilicia de prácticamente el 90% de los edificios y también por las limitaciones sanitarias. Con decirte que si fueran edificios privados estarían clausurados por no reunir las condiciones mínimas que establecen las normas vigentes en todo el país. Así que en esa realidad nos tomó la pandemia, y la actividad judicial de por sí, donde la gente está hacinada en edificios y en espacios muy chiquitos donde tendría que trabajar una persona, de golpe trabajan 6 o 7, es altamente no aconsejable o difícil de que se cumplan las normas establecidas para enfrentar esta pandemia, es decir, la distancia social, etcétera, etcétera, porque hay mucha concurrencia de gente normalmente a los tribunales en espacios cortos, en ascensores pequeños. Vos tenés ascensores que van 6, 7, 8 personas. Hoy con la distancia mínima no podrían ir la mayoría de los ascensores del Poder Judicial más de una persona por viaje, y en su caso 2. Y si no van por ascensor tendrían que ir por escalera. Las escaleras son angostas y estarían en permanente contacto. Ni que decirte de la mesa de entradas, que ahora hemos pedido que se garantice, pero en todo el país, que se garanticen acrílicos, que separen la mesa de entrada de lo que es los trabajadores que están adentro con los que concurren, ¿no? Y están afuera. Es decir, todos unos temas que en la emergencia generan más reclamos, más medidas que todavía no se están tomando y que se deberían tomar para el momento que se pueda avanzar en una normalización. Así que la mayoría de los trabajos, la justicia hoy funciona en todo aquello que no admite demora, y fundamentalmente por vía remota, con las cuestiones que no admiten demora tienen cada uno de los fueros juzgados que están funcionando. Por ejemplo, te digo, en la Justicia Nacional de Buenos Aires está trabajando, hay 3 juzgados de familia para los temas de familia que están de turno, trabajando a pleno, y 2 juzgados patrimoniales. Pero después todo el resto, como la Corte ha habilitado las presentaciones digitales por vía online, están resolviendo todas esas cuestiones por vía remota con el sistema VPN y LEC100, un sistema de gestión informática que está colapsado ya, ¿no? Pero evidentemente hoy, como la justicia no está trabajando a pleno, porque estamos en tiempo de excepción, no ha estallado, pero podría estallar en cualquier momento. Remotamente hasta los jueces hacen sentencias y las protocolizan porque está autorizada, o todo debe hacerse por presentación digital. Incluso está autorizada las firmas de los jueces en sentencias por vía digital, los acuerdos de las cámaras de apelaciones también de vía digital, y vos tendrás información permanente que en materia penal, por ejemplo, hay juicios que están llevando adelante en muchos tribunales federales de capital y del país por vía remota, donde el defensor está en contacto con el detenido,
si está detenido con el imputado, y el fiscal por vía remota responde desde su lugar, y los jueces uno siempre está presente en el tribunal, pero otros están desde su domicilio, y los juicios se están realizando. Hay operaciones con este tema de las violaciones de la cuarentena o delitos graves. Vos habrás visto que hay allanamientos, hay cuestiones que se están dando en materia penal. Es decir, la justicia está funcionando, pero conforme y de acuerdo a la situación de la pandemia. Nosotros estamos muy celosos en que la gente que va a trabajar presencialmente se le garanticen las condiciones de sanitización. Hay muchas fallas, en ese sentido vemos que hay fallas. Si hay fallas en los que están en la primera línea de fuego, que son en los centros de salud, imagínate de qué forma estamos en la justicia frente a eso. Totalmente. Y eso le iba a consultar respecto al aumento de casos, porque aumentamos no solamente ahora los detenidos sería en la cuestión de la violación de la cuarentena, sino que también se aumentan los casos de violencia doméstica. ¿Usted qué opina sobre esto? Porque obviamente que suma más a todo este sistema que bueno, va colapsándose de a poco, lastimosamente. Claro, bueno, con la violencia doméstica nosotros vemos que hay un trabajo. Son de las cosas que no entendemos y que están funcionando. Están funcionando en la justicia, la violencia doméstica, están funcionando los juzgados penales en esa materia, y están funcionando también los organismos del Estado que tienen casa, refugio para mujeres víctimas de esa violencia doméstica, ¿no? Así que ahí se ve un incremento, sensible en este caso. Si bien han disminuido otro tipo de delitos, porque claro que han disminuido otro tipo de delitos, hoy los delitos más usuales son los delitos de violencia doméstica y los delitos de violación de la cuarentena, ¿no? Exacto. Por decirlo de una forma. Han bajado otro tipo de delitos, así que bueno, igualmente la actividad es muy acelerada, pero bueno, en función de la realidad que tenemos en la justicia, cuando se produce un caso, una sospecha de caso, tiene que cerrar todo el edificio, ¿no? Entonces, aquellos que pregonan en general de los estudios jurídicos más poderosos, ¿no? Sí. De los centros más poderosos, que ellos no son los que van a tribunales, los dueños del estudio, si no tienen esclavos, porque los empleados de los estudios jurídicos están muy mal pagos, los mandan al matadero y se produciría esa circulación que en esta etapa donde no hemos llegado al pico de la pandemia y donde los principales centros urbanos, es decir, donde mayor concentración hay de la actividad judicial, son los que más en riesgo están hoy día, sería absolutamente suicida, porque no solo tendríamos proliferación de casos de COVID dentro de la justicia, sino en todos los círculos familiares, sociales, etcétera, que dependen toda esta gente de la justicia, ¿no? Y además, por lo menos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 70% del personal judicial vive en el conurbano, lo que incrementaría la circulación vehicular y la comunicación del conurbano de la ciudad, que están diciendo que esto es uno de los motivos más claros de proliferación de claro, COVID-19, ¿no? Exactamente. Y en este caso, el día de mañana, porque más allá de todo, en algún momento se supone o se estima que las cosas van a ir volviendo a lo que sería la nueva normalidad. ¿Qué usted opina? ¿Cómo sería esta nueva normalidad dentro, justamente de estos lugares de trabajo? Bueno, nosotros estamos planteando claramente en los últimos tiempos, y hemos planteado a la Corte la necesidad de establecer una comisión mixta. Ya lo habíamos planteado antes del COVID, porque, te vuelvo a decir, la justicia está en estado de emergencia, por lo cual habíamos planteado la necesidad de hacer un plan estratégico de cómo resolvemos de fondo todos los problemas de la justicia para que pueda funcionar de una manera que pueda brindar el servicio que espera la comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, le hemos dicho ahora a la Corte que esa misma
comisión que va a elaborar un plan estratégico se constituya de una vez por todas, aunque sea de forma virtual, y analicemos cómo serían los distintos escenarios para la vuelta, para ir normalizando la actividad y en qué forma se iría normalizando, para que cuando, tal como y el cuándo, para cuando estén dadas las condiciones, ya se pueda ir dando los distintos pasos. Esto que es bastante claro, también planteamos a la Corte y a la Defensoría General y a la Procuración General un protocolo de sanitización y de funcionamiento actual y que va a ir condicionando la forma en que se va a ir normalizando, porque, como te decía, hay que establecer todo un protocolo de cómo se circula en los edificios, de cómo se mantiene la distancia social, hay que establecer hasta pasillos, ¿no? Para que los que entran a los edificios de tribunales se hagan así. Hay que establecer cómo va a ser el sistema de las audiencias, que no van a poder ser en la forma que venía siendo hasta ahora, porque son en general en medios muy reducidos, así que tendrán que ser todas las audiencias de tipo virtual, y para eso hay que hacer mucho trabajo previo, porque no están dadas las condiciones de eso, como te decía, en las escaleras, en todos los lugares, y cuáles son las medidas de sanitización que van a hacer. A la vez, nosotros planteamos como hoy más del 50% del personal judicial está trabajando activamente, con mucho más horas de lo normal, porque está trabajando remotamente, los escritos entran a cualquier hora, los jueces o secretarios reenvían las tareas por mail a cualquier hora, y se ha dado que las jornadas laborales se han extendido con el teletrabajo, que nunca se planteó hasta ahora regularlo. Son pocos gremios que tienen regulado el teletrabajo en sus convenios colectivos, pero es otro desafío que tenemos ahora. La OIT ha dictado normas teóricas, protocolos para el teletrabajo, que nosotros también hemos presentado a la Corte Suprema para que se establezca y se garantice la jornada laboral en el teletrabajo, y fundamentalmente que esa jornada laboral no sea estricta, que sea flexible, acordada por la autoridad del juzgado y el trabajador que está trabajando desde su casa, porque hay horarios en que entran los escritos, otros no, hay realidades. Hoy estamos en aislamiento, entonces en un hogar de 4 o 5 personas hay una sola computadora, los chicos tienen que estudiar con la computadora, entonces, bueno, tendría que establecerse una flexibilidad, pero esa flexibilidad se dé dentro de los marcos de la jornada normal de la justicia, ¿no? Y que eso dé, obviamente, el derecho a lo que se llama el desenganche, ¿no? O el desenchufe. Digamos que agotada la jornada laboral, el trabajador sin peligro de sanción tenga derecho a desconectarse de la red informática, ¿no? Son todos desafíos nuevos. Después hay que ver cómo dura esto, cómo va a seguir toda la actividad ya normal, pero será por lo menos por bastante tiempo cumpliendo estos protocolos de distancia social, de sanitización, una serie de cuestiones que, te vuelvo a decir, que en el marco de la justicia tiene una importancia tremenda por la índole y la forma en que y la precariedad que tienen los edificios judiciales. Exactamente. Y ahora hablando, para no sacarle más tiempo, una de las últimas preguntas que le queríamos hacer es respecto, bueno, a la liberación de presos que se estuvo haciendo últimamente, donde en muchas provincias se vio afectada y, bueno, cada vez más la gente está como más indignada. ¿Qué opina usted respecto a ese tema? Y también hablando un poco sobre las cárceles en Argentina, donde, bueno, estuvieron de público conocimiento realizando varios motines los presos en este caso. Esos dos temas puntualmente, ¿cuál es su opinión? Bueno, cuando empezaron las primeras medidas respecto, que fue una acordada de la Cámara de Casación Federal, nosotros nos preocupamos, estuvimos a punto de sacar un documento, no llegamos,
Pero este es el primer punto. Cuando hay dos valores en juego del mismo nivel, es bastante delicado ya de por sí la cuestión. Así como tenemos hoy con la pandemia ese necesario equilibrio que hay que hacer entre la salud y la actividad económica para que el país no se paralice y para que no tenga otros perjuicios. Lo mismo pasa en este tema entre la salud y digamos la libertad de las personas, ¿no? Entonces, sí, las cárceles sabemos en qué condiciones están en la Argentina, sabemos que también son una invitación a la proliferación del COVID-19, que justamente esta medida de aislamiento ha dejado más aislados a los detenidos, que las cárceles están absolutamente colapsadas, y en algunos casos en la mayoría de los casos por responsabilidades políticas y no de la justicia, porque las normas que se han dictado, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires y en otras veces con el tema de la ley de fragancia en todo el país, ha llevado que todos los juzgados del país, tanto nacionales como provinciales, estén abocados a los delitos menores, ¿no? Que son los de flagrancia. Esto que permite, muy motorizado por el gobierno anterior, esto permite que se resuelvan en número muchas causas, pero son todas causas menores, son todas causas, y se van perdiendo tiempo y dedicación a las causas más importantes. Así que tenemos que el crecimiento exponencial de la población carcelaria con delitos menores ha sido brutal en los últimos años, lo que ha terminado de complicar aún más la situación de las cárceles. Así que bueno, eso plantea un tema complejo y después en parte también aguijoneado en cierto sentido por esa superpoblación por desde los distintos gobiernos, ¿no? Que han planteado o han incentivado, si se quiere de una forma, a que determinados jueces empiecen a liberar presos. En la provincia de Buenos Aires el juez Violini tiene mucha relación con el ministro de Justicia de la provincia y fue el que de una resolución ordenó no la liberación, no, sino la salida de la cárcel, pero no liberación porque son cambiar las condiciones de detención a detención domiciliaria. Y incluso en algunos casos no se ha tomado en cuenta el contenido de esas liberaciones, que la Cámara Federal precisamente deja de lado de la posibilidad de liberar a delitos graves. La Cámara de Casación Federal, delitos graves, delitos de violación, delitos está claramente de narcotráfico, está claramente establecido qué delitos no pueden ser aquellos detenidos beneficiados por eso. Y esos jueces que han liberado en algunos casos, le pregunto, porque bueno, yo le estoy llamando de Misiones y acá hubo un caso muy puntual donde liberaron a una persona que violó a su propio hijo y está muy cerca de la casa, en esos casos, por ejemplo, ¿cuál es su opinión respecto a ese tema? Tienen que ir a juicio político, por supuesto, para disparate. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que también esto fue usado, amplificado por los medios de comunicación y usado políticamente, y los números realmente de que cambiaron su condición, no liberados, te vuelvo a decir, porque pasan a otras condiciones de detención, siguen detenidos, pero con la famosa pulsera o tobillera, que en muchos casos hay falta y no se han producido más porque no hay tobilleras suficientes para hacer frente a esa nueva situación, ¿no? Pero en función de la población carcelaria en general, creo que la provincia que más porcentaje tiene es la provincia de Buenos Aires, que es un 7% de la población carcelaria. Pero lo que hay que decir, más allá de cómo se encaró acá con un contenido político, que hay muchos casos que son disparatados, pero están contados con los de la mano, han salido cuáles son los jueces. Eso evidentemente, porque es el que aprovecha una tormenta de polvo para pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces eso tiene que ser sancionado porque es inadmisible. Pero en todos los países este problema se está dando con el COVID-19. Claro, vuelvo a decir que entra... son las cuestiones que nos plantea la pandemia, entra o la salud
o el cumplimiento de la condena, ¿viste? O la salud o el funcionamiento de la economía. Son ecuaciones que hay que manejar con mucho criterio y con mucho equilibrio, digamos, para no herir cosas. Y no es equilibrio ni criterio liberar y mandar a domiciliar a un violador al lado de la casa, como han habido, algunos casos han habido así. Esto tiene que ser, y no solo tienen que ser analizados en juicio político, sino ver si detrás de eso no hay una situación de corrupción, si no han recibido alguna contraprestación ilícita a los jueces para proceder a tamaño disparate, ¿no? Y esto se puede llegar a ver, pero bueno, son todas situaciones que nos plantea este estado de excepción sanitaria provocado por la pandemia, que se da en todas las actividades, ¿no? Diarias, y que también yo también quiero remarcar una sociedad. Nosotros cuando empezamos la pandemia parecía que todo iba por el camino de, por lo menos como comportamiento social, de pensar más en nosotros que en el yo, ¿no? Que en el individualismo, que el egoísmo, ¿no? Y una Argentina cruzada por la grieta, parecía, bueno, que todos encaraban esto en un sentido mancomunado y para poner la necesidad de salir como un objetivo común de todos los argentinos. Pero bueno, las miserabilidades empezaron a hacer, y cuando las distintas fuerzas políticas quieren sacar provecho de situaciones desgraciadas que se da, lo único que se aporta es mayor confusión al conjunto de la población, ¿no? Y bueno, volvemos con las cacerolas, con la cuestión de sexo y todo, volvemos a dividir, ¿no? Con esto de que aparecen algunos proponiendo liberar profesores. Bueno, yo creo que han perdido. Acá tenemos que actuar, digamos, cohesionadamente, ¿no? Y los que están en política tienen que saberlo, que tienen que actuar cohesionadamente. Para mí es imposible que los mismos que plantean que hay que bajar los sueldos de los trabajadores se opongan a que las grandes riquezas de la Argentina tengan un esfuerzo superior. ¿Cómo es? Los que ya están con su salario deprimido tienen que aportar, y los que tienen las grandes riquezas no se les toca, porque de ellos, digamos, hay grandes contrasentidos. Seguro que habría que escucharlo mucho al Papa Francisco, lo que está diciendo en función de esta pandemia, y tendría que ser, más allá de las vicisitudes y las angustias, una oportunidad para que reflexionemos profundamente sobre el país en que queremos vivir y sobre los valores en que nos queremos manejar.